Bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de este ciclo de conversaciones que hemos llamado Hablemos de Desastre, el género se importa, donde estaremos conversando con mujeres expertas en materia de género y conoceremos cuán relevante es esto para la consideración en caso de desastre socionatural. Mi nombre es Paulina Vergara Saavedra, soy subdirectora del programa de reducción de riesgo de desastres CITRIT de la Universidad de Chile. Este programa cuenta con el auspicio del proyecto Yanderín. Es un proyecto internacional sobre género y gestión del riesgo de desastre para el análisis comparado y recomendaciones de intervenciones que tiene una duración desde 2022 a 2026 y ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España. Los países que componen este proyecto son Chile, República Dominicana, Uruguay y España, y justamente hoy día nuestra invitada proviene de Uruguay. En el capítulo anterior conversamos sobre cómo, a partir de las investigaciones realizadas posterior al terremoto y maremoto de Chile en 2010, también conocido como 27F, porque ocurrió un 27 de febrero, se puede evidenciar impactos desiguales para las mujeres. Hablamos del concepto de interseccionalidad, porque es un concepto que nos ayuda a comprender las diferencias en dichos impactos, aun cuando el fenómeno de origen natural es el mismo y ocurre en distintas regiones de un mismo país. Hemos conversado en otros capítulos también desde un enfoque de género cómo los desastres tienen efectos diferenciados en las comunidades, siendo mujeres, niñas, adolescentes más afectadas que los hombres en los mismos contextos. Pero a la vez, y esto es muy relevante, hemos conversado sobre el rol del liderazgo que tienen estas mujeres que desarrollan durante los procesos de emergencia y reconstrucción. Justamente ahora vamos a hablar de este tema, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. El capítulo de hoy entonces es un capítulo especial porque estamos conmemorando el 8 de marzo. Sobre este tema vamos a dialogar hoy día con la profesora Ana Gabriela Fernández, directora de Flaxo Uruguay. Ella es experta en estas materias. Ana Gabriela Fernández Saavedra es la directora de Flaxo Uruguay, es doctora en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo, donde también realizó los estudios de maestría y especialización. En Uruguay se graduó como educadora social y egresó de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, EMAD. Trabaja vinculada a los estudios feministas y de género desde el año 2005 en diversos ámbitos y particularmente investiga la incorporación del género en los desastres desde 2015. Ella se ha desempeñado en organizaciones no gubernamentales, en ámbitos estatales y como consultora de Naciones Unidas en temas vinculados al diseño, ejecución y evaluación de proyectos. En la actualidad, Ana Gabriela Fernández forma parte del grupo de investigación Génesis, Género, Economía, Salud y Sociedad, y del proyecto Yanderín, Género y Gestión del Riesgo de Desastre, Análisis Comparado y Recomendaciones de Intervención, junto a las universidades de Oviedo, La Laguna y Valladolid de España, las universidades de Chile, de Concepción de Chile y Flaxo de República Dominicana. Bienvenida, Ana Gabriela. Muchas gracias, Ana Gabriela, por compartirnos hoy día tus conocimientos y estar presente en este capítulo conmemorativo. Quisiera comenzar con algunas preguntas a partir de tu experiencia y estudio en materia de liderazgo femenino. Desde el punto de vista de género, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a liderazgos femeninos en contextos de desastres socionaturales? Bueno, en primer lugar, cuando ocurre un evento extremo y se propicia un desastre, eh, hay algo que se trastoca, ¿no? O mejor dicho, toda la realidad se trastoca. Y en ese contexto, actividades como asegurar la subsistencia, garantizar la sobrevivencia, en definitiva, sostener la vida es lo primordial. Eso es el centro en esos momentos, en esas condiciones. Podríamos hablar incluso de 3A: agua, alimento, abrigo y más cuidados, ¿no? Es decir, garantizar la sobrevivencia de la población es lo que se vuelve primordial en estos contextos. Y justamente, ¿qué es lo que sucede? Por los roles tradicionales de género, por los mandatos sociales que durante siglos hemos llevado adelante las mujeres, estas actividades de asegurar el agua, el abrigo, el alimento, los cuidados, es algo que en todo el mundo mayoritariamente los realizamos las mujeres.
Entonces, en este contexto y dada la gran relevancia que tienen estas actividades, las mujeres comienzan, eh, diría que hasta naturalmente, ¿no? Como parte de continuar con ese mandato, comienzan a desarrollar estas tareas. Pero ¿qué es lo que sucede? A su vez, la situación del desastre hace que ese tipo de actividades que las mujeres en general las realizan en el ámbito doméstico, en el ámbito privado y en soledad, ¿no? Comienzan a realizarlas en un ámbito público. ¿Por qué? Porque las condiciones de precariedad en que está la población, aún aunque queden viviendo en sus casas y no se pierda la vivienda, son condiciones de gran precariedad. Entonces, estas actividades de sostenibilidad de la vida comienzan a hacerse en el ámbito público, como decía recién, de manera más colectiva, ¿no? Que podemos ayudar unas a otras, ¿no? Y eso hace que las mujeres comiencen a tener otras actividades, otras experiencias a partir de esas tareas que ellas muy bien saben realizar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las mujeres, este tipo de actividades, al compartirlas, comienzan a lo mejor a establecer vínculos que antes no siempre tenían. Esa puede ser una situación. Pero también empiezan a descubrir cada una en sí misma las capacidades que tienen para realizar esas tareas, las capacidades y la contribución que están haciendo en esa adversidad que hay que enfrentar. De alguna manera, eh, la relevancia que adquieren este tipo de tareas de sostenibilidad de la vida, que están mayoritariamente a cargo de las mujeres, colocan en un momento determinado el centro en esas personas que saben de manera experta llevar adelante esas tareas. Esto hace que las mujeres comiencen a tener un protagonismo, ¿no? Que después veremos analizar qué es lo que pasa con ese protagonismo. Pero surgen entonces en este contexto liderazgos femeninos. ¿Por qué? Porque las mujeres comienzan a identificar esas capacidades que tienen, las empiezan a compartir y las empiezan a realizar de manera abierta hacia la comunidad, no solamente en el ámbito privado o doméstico de su familia o de su casa. Ana Gabriela, perdón, ¿qué implicancias hay para la vida de estas mujeres? ¿Podríamos pensar que el rol de lideresa las posiciona en un lugar distinto y separado de aquel rol de víctima en el que se les suele posicionar? ¿Qué muestra la evidencia? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que estas mujeres comiencen a realizar esos liderazgos, empiecen a ejercer esos liderazgos, ¿qué connotaciones puede haber? También existe junto a ese liderazgo y en ese reconocimiento de las capacidades una situación de, decimos que las mujeres comienzan a empoderarse, ¿no? ¿Y qué hay detrás de estas palabras, empoderamiento y liderazgo? Porque a veces podemos tener una concepción negativa de estas palabras. ¿Qué es ejercer el liderazgo? ¿Qué significa? ¿Y qué es el proceso de empoderamiento? ¿Y qué significa? ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Se ejerce de manera vertical o se ejerce de manera colectiva? ¿Qué significa para las mujeres o para cualquier persona tener un ejercicio o poder llevar adelante el ejercicio del poder cuando nunca antes habían estado en esa situación, ¿no? Entonces aquí sí que comenzamos a identificar dentro de los estudios feministas algunas claves que nos ayudan a entender distintos tipos de liderazgos que aparecen en estos contextos de desastre, ¿no?
Marcela Lagarde, la antropóloga mexicana, dice, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Voy a ejercer un poder sobre las demás personas o voy a ejercer un poder con otras personas? O un poder que me permita hacer otras cosas. Y yo creo que esa es una clave. ¿Queremos un ejercicio del poder verticalista donde sea una persona, sea hombre, mujer, personas de otras identidades sexuales que ejerzan un poder vertical? ¿O queremos un ejercicio del poder más comunitario? Queremos un ejercicio del poder de manera colectiva. Y yo creo que desde los estudios feministas, justamente también, como decíamos, aparecen eh, otros elementos que nos ayudan a entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el liderazgo es colectivo, cuando hay un ejercicio colectivo del poder, el liderazgo tiende a desarrollarse por más tiempo, tiende a afianzarse, tienes bases comunitarias. No significa esto, ¿tá?, que de repente en un momento las mujeres fueron protagonistas. Es muy distinto ser protagonista, por ejemplo, para asegurar la sostenibilidad de la vida, como decía recién, y luego, como ya eso no es lo importante, dejar el protagonismo y también dejar el liderazgo. A partir de las experiencias colectivas, las mujeres empiezan a compartir otras experiencias que trasladan a otros ámbitos de la vida. Ya no solamente están en el interior de las casas, ya han tenido la experiencia de realizar otras tareas de manera colectiva y de darse cuenta que tienen la capacidad de llevar adelante otras tareas, ¿no? Ese ejercicio colectivo hace que, por ejemplo, puedan llegar a organizarse para plantear demandas, reivindicar algunas demandas que tienen, como ha ocurrido en algunas investigaciones que hemos tenido, ¿no? Es decir, estos liderazgos que logran afianzarse y que tienen una legitimidad de parte de un grupo y que se ejerce de manera colectiva, a lo mejor es una persona, dos mujeres, una o dos mujeres que tienen la representación y la voz, pero hay un colectivo atrás. Esos liderazgos son los que contribuyen a generar transformaciones que, por una parte, tienden a generar medidas más igualitarias o a proponer acciones que tiendan a una mayor igualdad desde el punto de vista de género, pero también son liderazgos que, que perduran, que permanecen en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los liderazgos se ejercen de manera aislada, cuando el ejercicio del poder es individual y no hay una participación comunitaria detrás, ese liderazgo tiende a diluirse a lo largo del tiempo. Estamos también en esos casos frente a liderazgos que en realidad podríamos decir que en nuestras sociedades son los liderazgos muchas veces mayoritarios, ¿no? Es decir, o los que se ven con mayor frecuencia. Entonces, también estos liderazgos aparecen en el contexto del desastre. Y también hay mujeres que imitan estas formas de liderazgos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida en que no hay un respaldo atrás de la comunidad, de un grupo que sustente, tienden a diluirse y por lo tanto no generan transformaciones en esa comunidad. Entonces, como síntesis, creemos que
en los contextos del desastre, los estudios feministas aportan claves para entender los distintos tipos de liderazgos que surgen, las formas en que las mujeres, las distintas maneras en que las mujeres se empoderan, y eso sí tienen que ser empoderamientos colectivos que lleven a un ejercicio del liderazgo junto con otras y no sobre otras. A quienes recién se integran a este video y a esta conversación, les recordamos que estamos viendo el quinto capítulo del programa Hablemos de Desastre, el género se importa. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, conversando con la profesora Ana Gabriela Fernández, quien es directora de Flaxo Uruguay. Ana Gabriela, retomando nuestra conversación, hoy día la mayoría de los organismos internacionales insisten en la relevancia de los liderazgos femeninos para la resiliencia, sobre todo ante el cambio climático y ante desastres socionaturales que se podrían agudizar en dicho contexto. ¿Qué opinas tú sobre los aportes de estos liderazgos y cuál crees que serían los desafíos presentes y futuros? Bueno, yo comparto, en base a estas cuestiones que veníamos hablando antes, sobre los liderazgos, la relevancia de profundizar y apoyar, ¿no?, los liderazgos femeninos en estos contextos, porque creo que en tanto se trabaja en esa dirección y desde una concepción, como veníamos diciendo recién, de los liderazgos colectivos, se puede aportar, y el contexto del desastre puede llegar a ser una oportunidad también para mejorar las condiciones de igualdad de una población, de una sociedad, ¿no? Sin embargo, también creo que hay muchos riesgos, ¿no? Es decir, hay muchos riesgos porque si nosotros nos quedamos solamente en un titular, ¿no?, en empoderar a las mujeres para generar comunidades más resilientes, podemos caer en algunos errores que luego, cuando se implementan estos mandatos, no olvidemos que estamos ante un tema, el tema de los desastres eminentemente internacional, ¿no? Es decir, porque hay convenciones a nivel internacional que guían lo que son las políticas que se llevan adelante en nuestros países, las políticas de gestión del riesgo, pero también porque hay muchos organismos internacionales implicados en estos contextos de desastre. Tanto los organismos, por ejemplo, de Naciones Unidas, como las organizaciones sociales también a escala internacional. Entonces, podemos caer en errores, ¿no? Podemos caer en errores. Y hay que pensar en qué significa el empoderamiento. Cuando hablamos de eso, muchas veces, y se llevan adelante acciones en estos contextos de parte de los organismos públicos, de parte de la sociedad civil, de parte de la cooperación internacional, muchas veces esto de los roles y de los lugares de liderazgos se tiende a designar desde fuera, ¿no? O hay a veces implicancias, o hemos visto algunos ejemplos, que las instituciones llegan en que decir, bueno, ahora usted, a una persona, y por qué no a una mujer, van a ser quien lidere estas acciones que se llevan adelante. Esos liderazgos que se designan desde afuera muchas veces no cuentan con justamente la legitimidad colectiva que hablábamos anteriormente. Entonces, esos procesos, cuando se hace una intervención desde fuera, tienen el riesgo, por una parte, y de generar liderazgos tradicionales de ejercicio vertical que, como decíamos antes, luego no continúan en el tiempo, pero también corren el riesgo de colocar a las mujeres en situaciones que nunca antes se habían visto enfrentadas, y al no saber qué hacer, lo único que se constate de alguna manera es que entonces las mujeres se generalicen, no sirven para ese rol. Entonces, hay muchos riesgos en esto. Porque ¿quién empodera? El empoderamiento es un proceso personal.
Es un proceso que tiene que venir desde dentro de las experiencias de cada una de las personas, en este caso de las mujeres. Y también es personal y a su vez es colectivo, como decíamos anteriormente, porque las posibilidades de experiencias grupales contribuyen a que haya una ida y vuelta entre ese proceso personal y el proceso que se da colectivamente. Entonces, cuando hablamos de que es necesario empoderar a las mujeres y promover los liderazgos femeninos, estamos de acuerdo, pero cuidado, porque también existe un sistema en todas nuestras sociedades, un sistema androcéntrico, patriarcal, que coloca a las mujeres en una condición de desigualdad y que ese mismo sistema es el que luego le plantea a las mujeres, bueno, ahora ustedes tienen que liderar esto para que la comunidad sea resiliente y salir adelante después de esta devastación. No tenemos que perder de vista que si bien las mujeres encuentran capacidades que pueden aportar en sí mismas y en el colectivo, y hay un montón de actividades y capacidades y acciones que desarrollan, también conviven con una vulnerabilidad estructural. No es que entonces las mujeres que estén empoderadas, por otro lado, no sean vulnerables. No, convive la vulnerabilidad. Podemos estar ante una líder comunitaria que tenga verdaderas condiciones de vulnerabilidad física, económica, material desde el punto de vista del lugar en donde vive, o incluso puede ser una mujer que a nivel comunitario eh, pasa a tener un protagonismo y un liderazgo de su comunidad, y a la interna de su familia vivir situaciones de violencia, porque esto también se ha observado y hay evidencia de estas situaciones. Entonces, por una parte, los liderazgos y el empoderamiento hay que trabajarlos, no desaparece por eso la vulnerabilidad, conviven, y además tenemos que tener muchísimo cuidado de, como dice las investigadoras británicas Sarah Brosho y Maureen Forman, no feminicemos la responsabilidad. Empoderemos a las mujeres para generar mejores condiciones de igualdad, pero si además a las mujeres les estamos poniendo sobre sus espaldas la responsabilidad de la recuperación y de en definitiva ser más resilientes frente a un desastre, también estamos feminizando la responsabilidad. Entonces, están bien estos eslogans, hay que trabajar en esa dirección, pero cuidado en cómo se utilizan estos conceptos y cómo se trabajan, porque depende de cómo los estemos conceptualizando, es luego cómo se van a aterrizar y cómo se van a llevar a la práctica en cada uno de nuestros países. Claro, y mencionando lo que acabas de decir, ¿no? Cómo se traduce esto, la CEPAL y ONU Mujeres, después de este desastre sociosanitario que implicó la pandemia por COVID-19, dicen que América Latina ha retrocedido unos 20 años en materia de eliminación de violencia de género y también en materia de ejercicios de derecho para las mujeres. ¿Consideras tú que los estados latinoamericanos deberían abordar la reducción de riesgo de desastre considerando estos liderazgos, o más bien dichos liderazgos deberían abordarse de manera más integrada a la transversalización de género en el estado en general, en nuestros estados latinoamericanos? ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, yo creo que desde la gestión del riesgo de desastres, hablamos de que se debe transversalizar en las políticas públicas la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y la perspectiva de género también, ¿no? La perspectiva de género desde la conferencia de Beijing en 1900, la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995, fue cuando se empezó a hablar por primera vez de la transversalidad de género o del mainstreaming, ¿no? En inglés, del mainstreaming de género en las políticas públicas. Entonces, creo
que las políticas públicas de género vienen desde hace más tiempo realizando o trabajando el tema de la transversalidad. Entonces ahí tienen mucho para aportar a la gestión del riesgo, ¿no? A las políticas de gestión del riesgo. Pero a su vez, la gestión del riesgo tiene que realmente incorporar mucho más el tema del lugar de las mujeres, el ejercicio de los liderazgos en la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo ha sido tradicionalmente un ámbito especialmente masculinizado por las instituciones que lo llevan adelante, por el propio recorrido histórico de lo que han sido las políticas públicas de gestión del riesgo o las acciones en general en gestión del riesgo de desastres. Entonces, yo lo que creo ha sido un tema, la gestión del riesgo, que a la agenda feminista ha tardado en llegar, ¿no? Las conferencias, tú citaste lo que decía CEPAL para la región de América Latina y el Caribe respecto después del COVID, ¿no? Y justamente las conferencias latinoamericanas de la mujer organizadas por la CEPAL tienen una amplia trayectoria en nuestro continente, son conferencias muy importantes para los organismos y los mecanismos de la mujer de cada uno de nuestros países y también para la sociedad civil. Pero la agenda de la gestión del riesgo de desastres ha llegado muy tarde. Recién a partir de la conferencia de Brasilia de 2010, hace apenas, bueno, va a ser 14 años ahora, comienzan a aparecer cuestiones de gestión del riesgo. Entonces, creo que aquí hay mucho para sentarse a debatir de manera conjunta, aquellas personas que tienen una larga trayectoria en las políticas de mainstreaming, de transversalidad de género y los equipos de cada uno de los países que trabajan en el tema de la transversalidad de género en la gestión del riesgo de desastres. Hay un diálogo que en general ahí no ha ocurrido y que creo que puede haber un muy buen aprendizaje para trabajar de manera conjunta. Pero además, si introducimos la perspectiva de género en la gestión del riesgo, creo que realmente van a haber aportes sustantivos para mejorar cómo se aplican esas políticas, ¿no? Sí, todavía hay mucho por recorrer, un desafío grande en la temática de liderazgo y sobre todo la temática de género dentro de la gestión de riesgo de desastre, como mencionabas tú. Te agradecemos mucho, Ana Gabriela, por este momento de reflexión y también por darnos elementos para continuar el debate. Estamos llegando al final de este programa de conmemoración por el 8 de marzo sobre género y desastre, esta conversación donde hemos tenido el honor de contar con Ana Gabriela Fernández, directora de Flaxo Uruguay. Muchísimas gracias nuevamente, Ana Gabriela, por acompañarnos en este día tan especial. Gracias a todas y a todos por vernos a través del canal oficial de YouTube del programa de reducción del riesgo de desastres CITRI de la Universidad de Chile. Nos vemos en el próximo episodio, que será sobre bienestar emocional en el contexto de desastres socionaturales. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana Gabriela, por compartir con nosotros hoy día. Muchas gracias, Paulina, y a todo el equipo del CITRID.